Televidente, uma feliz noite e bom venir no nosso programa Vamos para Pé de Saúde. E viaja aqui, você quizá está sentindo um tique estranho, porque não está tem ser de boa noite corsal o nosso programa Rumán. O programa aqui a ser gravado durante 10 semanas de preparação de North Sea Jazz Festival e por lo tanto nós para motivo de acomodação de espaço de inteira área de World Trade Center nós temos mesmo uma limitação que apone que nós me será fia é ser de nosso programa Rumán Boa Noite Corsal para nós realizar uma entrevista com médico, doctor que está de visita na Corsal. E então pensei, nós não por aguardar outro semana para nós por fazer entrevista, nós aproveitar de facilidade de nosso programa Rumán Boa Noite Corsal para realizar entrevistas em seu set e importante está o conteúdo de lo que nós vamos compartilhar hoje. Pues este é um tema que estamos já maneira não sabia, mas já comentar o tempo atual, não somente na Corsal, pero na diferente outro lugar. Nosso invitado está procedente de Colômbia e por lo tanto nós também switch para espanhol para conversar con el doctor Carlos Guerrero. El doctor Guerrero viene de Bogotá, Colombia, y nos va a explicar un poco, no solamente algunas dolencias, algunas enfermedades, alguna maleza que uno está confrontado y que es importante que hoy en día tiene desarrollo de técnicas moderno para nos mejorar, para nos controlar, para nos atacar cierta maleza con uso de ciencia moderna. Doctor Guerrero, bienvenido a nuestro programa, gracias por visitarnos y gracias por compartir con nosotros su experiencia para que nuestros televidentes puedan tener esa visión de alternativa hoy día haciendo uso de la ciencia médica y sus avances. Muchísimas gracias, Germán. Un placer. Doctor, primeramente tenemos entendido que su especialidad es sobre células madres y consecuentemente pues el trato de ciertas afecciones, de ciertas dolencias con el uso de células madres. Nosotros hemos escuchado muchísimo y hemos recibido incluso peticiones de nuestros televidentes sobre información de las células madres. Pero, ¿qué son las células madres? Ok. Lo primero que tengo que decirte es un poco de cómo llegó mi ejercicio a las células madres. Perfecto. Yo soy médico, okay. ¿sí? Yo soy graduado de la Universidad Javeriana, soy especialista. Tiene colegas aquí. Nuestro sí, claro. amigo el doctor Isa, que también es egresado de la Universidad Javeriana. Sí. Tengo varios acá. Qué bueno. Posteriormente hago mi especialización en ortopedia, ¿sí? Con su especialización en cirugía de rodilla. Y posteriormente, al cabo de 10 años de ejercicio, empiezo a interesarme en medicina regenerativa y células madre que vengo utilizando desde hace ya va a ser 5 o 6 años aproximadamente. ¿Qué son las células madre? Las células madre son células que todos tenemos. Si nosotros no estuviéramos todo el tiempo regenerando nuestro cuerpo, llegaría un momento en el cual no tendríamos la capacidad de cambiar nuestras células. Y estas células están desde el momento en el cual somos concebidos. La unión de dos células, del padre y de la madre, que forman la primera como tal célula madre en el momento de unirse el espermatozoide y el óvulo. De ahí en adelante se empiezan a replicar, siendo muy fácil entender que eso sigue durante todo el resto de mi vida. Entonces, esta misma célula, que es lo a veces difícil de entender, esta misma célula se replica y sale a ser corazón, y esta sale a ser de pronto hueso, y esta sale a ser riñón, y todas son a partir de la misma célula. Pues resulta que eso se va produciendo durante toda la vida. Antes pensábamos que las únicas células madre que funcionaban eran las de cordón umbilical, y es lo que todo el mundo tiene en la mente cuando le hablan de células madre. Cierto. Entonces, si no te la sacaron en el momento de tu parto, perdiste la oportunidad. No, no es verdad. La oportunidad está todo el tiempo. Nosotros trabajamos con algo que se llaman células madres autólogas, las células de tu cuerpo, y son las adultas, ¿sí? Entonces las podemos tener de cordón umbilical para los que se las sacaron en el momento del parto, lo cual está bien. Las mandan a congelar en un banco, pero imagínate que eso tiene que estar a menos 120 grados en nitrógeno líquido durante quién sabe cuánto tiempo. En el momento en que las recuperan, la forma en la cual van a actuar no tiene la misma actividad que si las sacamos frescas de tu cuerpo. Y ahí está el proceso que nosotros estamos haciendo en Colombia. Y es que las sacamos de tu cuerpo frescas, bien sea de la grasa o bien sea de la médula ósea, que no es de la columna,
La médula ósea es la parte interna del hueso, el bone marrow. Hacemos un aspirado medular y con eso logramos una muestra muy importante, la llevamos al laboratorio. En este momento sacamos las células madres frescas, las activamos bajo un proceso enzimático y con unos rayos láser. Otra porción la llevamos al laboratorio y hacemos una expansión durante unos días y las dos las reintegramos al paciente. ¿Ok? Como mi campo inicialmente y mi especialidad es ortopedia, lo que yo más manejo en este momento es artrosis y dolor crónico. ¿Qué tipo de dolor crónico? Pasando por fibromialgia, hernias de disco, pacientes con dolores cervicales intratables y por supuesto todos los dolores articulares. ¿Sí? En la artrosis lo que más manejamos en este momento son las de las grandes articulaciones. ¿Cuáles son estas? Hombro, cadera, rodilla y columna. Ahí es relativamente fácil para nosotros el acceso. Una vez tenemos las células madre, lo que hacemos es las inyectamos en las articulaciones en las cuales se ha perdido el cartílago, que de eso es lo que se trata la artrosis. En la artrosis se pierde la cantidad y la calidad del cartílago que debería estar en la articulación. ¿Qué ocurre? ¿Se forma de nuevo? Se empieza a formar nuevamente. Tenemos unos casos documentados, no solamente en la literatura mundial, sino propios, en los cuales vemos cómo las radiografías estaba pegando completamente el hueso. Ya no había absolutamente nada. Inyectamos las células madre y al cabo de 3, 4, 5 meses hacemos un control y vemos cómo el espesor del cartílago y el espacio que debería estar se ha regenerado. Y el paciente mismo lo dice, no solamente es mejor en dolor, mejor en calidad de vida, sino que algunos de ellos empiezan a tener deformidades angulares, se empiezan a arquear las rodillas o en forma de X, ¿sí? Ellos mismos dicen, y yo noto que se está presentando de nuevo una alineación de las rodillas. Pero lo más importante es la mejoría de la calidad de vida. Claro, doctor, le quería interrumpir un segundito porque es interesantísimo para aprender un poco más. Las células madres adultas a las que usted hace referencia, ¿se encuentran ubicadas donde? ¿Solamente en la columna? Usted mencionó 2 sitios donde la extrae. Exactamente, la médula ósea, que fíjate que no es la columna. Correcto, la médula ósea. Sí, porque cuando uno le hablan de médula ósea, inmediatamente uno se traslada a la columna. No me la toque. Exacto, no me la toque, que eso debe ser complicadísimo. Sí. Lo es, y por eso es que no se toman de allí. Sí. Se toman de la médula ósea, que es la parte interna del hueso, y de la grasa. No es que solamente estén ahí. Lo que sucede es que es de los sitios donde más fácilmente tenemos acceso y donde todas las investigaciones han apuntado que son los mejores sitios para hacer la transferencia y la extracción de las células madre. Ok. Entonces, esa médula ósea es tratada y reintegrada al cuerpo. Así es. Ahora, quiere decir que eso va con el paso del tiempo a sustituir, quizá a lo mejor muy optimista, pero lo que son los implantes de prótesis y todo ese tipo de cosas. En eso es lo que se está atendiendo, ¿sí? Con el mejoramiento de las técnicas y haciendo otros diferentes tipos de cultivos, mezclándolo con lo que en inglés se llama scaffolds, ¿sí? Se pueden inyectar y aplicar dentro de las articulaciones. Hacia eso es lo que se va a atender. Yo, como te contaba al inicio, yo soy cirujano de rodilla. ¿Y qué hacía yo a los pacientes con unas severas artrosis de rodilla? Los operaba y les colocaba una prótesis. En este momento completo 4 años sin haber realizado una sola cirugía de trasplante de rodilla. Todos los tratamientos con células madre han sido exitosos. Es decir, voy a darte un número cualquiera. Si yo operaba 100 trasplantes de rodillas en un año, en este momento estoy haciendo 0. Viendo la misma cantidad de pacientes. Ya. Todo con células madre. Con un índice de satisfacción tal vez mejor que con la cirugía. Como tengo la posibilidad de comparar pacientes que en un pasado les hice trasplante de rodillas hace 10 años, ¿sí? Llegan de nuevo a mi consulta porque ya tienen la otra rodilla para un supuesto trasplante de rodilla pidiéndome el trasplante. En estos pacientes yo les puedo decir, espera, tenemos una nueva tecnología, hagamos el trasplante de células madre, la transferencia de células madre y veamos
¿qué va a suceder? El 100% de estos pacientes me han dicho, si yo hubiera conocido en el pasado esta técnica, nunca me hubiera operado la rodilla, porque estoy perfecto. ¿Con qué garantías además? No es doloroso, tiene una recuperación muy rápida, no te da incapacidad, ¿sí? Y por supuesto, lo más novedoso de esto es que no tiene ninguna de las complicaciones que puede llegar a tener una cirugía mayor. Infección, rechazo, etcétera. Absolutamente etcétera. nada, porque son tus propias células. Ya. ¿Sí? Doctor, le voy a hacer una pregunta que quizá en estos programas yo no suelo tocar ese tema, pero es interesante porque creo que esto le abre, estoy pensando incluso en casos muy puntuales de personas que conozco. En cuanto a costos, las diferencias son muchas. Wow, son infinitas, y tal vez por eso es que no ha trascendido tanto este tipo de tratamientos, porque las grandes compañías, ¿sí?, no les interesa que esto se maneje de una manera masiva. Es decir, yo te puedo decir un dato que es del año 2010. En el año 2010, en los Estados Unidos, la artrosis de rodilla presentó un gasto público mayor a 68 billones de dólares, entre cirugías, entre incapacidades, prótesis, medicamentos y complicaciones, etcétera, etcétera. Es una suma gigantesca, 68 billones de dólares. Solamente en rodilla. Solamente artrosis de rodilla. Solamente artrosis de rodilla, sin hablar de absolutamente ninguna otra patología, ¿sí? Entonces, los costos que genera un trasplante con células madres son mínimos, son muy bajos, no presenta complicaciones y aparte de eso genera otros beneficios, porque no solamente en el momento en que hacemos el trasplante de rodilla, la transferencia de células madre en la rodilla, tratamos la rodilla. Tenemos que hacer una preparación al cuerpo, hay que hacer un detox, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer otro tipo de terapias alrededor de las células madre para que éstas sean beneficiosas. Entonces no solamente es vamos a tratarte la rodilla, no. Si tú tienes algún problema a nivel general, tenemos que detectarlo porque tenemos que corregirlo antes, y de eso se trata el detox que hacemos antes, ¿sí? Entonces es un tema muy integral el que se debe hacer con las células madre. Comprendo. Ahora, doctor, en cuanto, no nos vamos a salir de su área, pero simplemente porque creo que yo he escuchado muchísimas entrevistas y reportajes sobre células madres, pero creo que nunca lo había tenido tan de cerca, porque es que la pregunta que yo le hacía es porque yo juraba que eso era sumamente costoso, que era muchísimo más costoso que una intervención. Y usted me sorprende al decirme que es más económico, con todo lo que lleva la preparación y todo eso. Ahora, con el debido respeto le digo, no sin salirnos de su área médica, pero ese tipo de práctica también es factible en órganos del cuerpo, o solamente estamos hablando de tejido o de la parte ósea. No, también existe la posibilidad de hacerlo en tejidos directamente relacionados con otras enfermedades, como las enfermedades metabólicas. Okay. No es mi campo como correcto. tal. Sí. No, era solamente como punto de información. Sin embargo, digamos que la acogida de los tratamientos en Colombia es tan grande que esto ha generado que en nuestro instituto tengamos un grupo multidisciplinario, porque es necesario para la infinidad de cosas que llegan. Nosotros ya tenemos algunos pacientes de Curazao, de Aruba, que han ido a Colombia, y nos hemos dado cuenta que acá existe una incidencia muy alta de diabetes, por ejemplo. ¿Sí? La diabetes, el sobrepeso es muy, muy importante. Eso, de alguna manera, nos incentivó a tener médicos clínicos en nuestra clínica para que empiecen a trabajar alrededor de esto y en un futuro hacer el tratamiento directamente con células madre, ¿sí? Entonces existen grandes estudios a nivel mundial en los cuales se hace manejo para diabetes. Se hace manejo para enfermedades como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoidea, todas ellas que en últimas tienen una base autoinmune, son susceptibles de ser tratadas con células madre, con medicina regenerativa. Buena noticia. Hay que hacer una salvedad, ¿sí? Y es que si bien no existe ni desde el punto de vista de la medicina tradicional alopática una cura, tampoco podemos decir que
la medicina regenerativa va a tener una cura. Lo que nos da es una mejor calidad de vida. Evita las complicaciones que tiene la diabetes, que son la ceguera, el daño renal, los daños neurológicos a nivel de los pies. Todo esto, yo sé de muy buena fuente que acá en Curazao mucho paciente diabético termina amputado. Los tratamientos con células madres previenen estas amputaciones porque nos mejora la circulación, porque nos mejora la cicatrización y porque también nos está mejorando como tal el daño pancreático, mejorando la calidad del glucagón y de la insulina que se puede secretar. Qué bueno, porque de verdad que lamentablemente el estilo, como muchas veces se enfoca el cuidado médico, y voy a decir esta parte de empapiamiento para evitar confusiones, pues no me sepa cose aqui de una manera responsable. Nós tem cierto tradición, nós tem cierto nos dice costumbre que usted pone con nos ya para no está normal, ahora que gente te pierde un pie, ahora que gente te pierde dos pies, pasó ya diabetes, pero me te quiere con nos me ser enfocar el sistema de calidad de vida que el doctor ha mencionado en diferentes ocasiones. Mi tesoro, para mí repetir cosas aquí en español, ves aquí, pero ya lo voy a repetir en español. Pero nos me ser acostumbrados con ciencia médico, tiene hoy en día una cantidad de opciones que nos por así uso de que para tener una mejor calidad de vida. Hecho que nos acostumbramos con ya. Não vai cortar um pia de vende, não vai quitar um pia fo esta parte não se mira o piende, pero Kiko calidad de vida, mira que reconociste esta palabra, 10 personas ahí lo está para futuro si no te pierde su pia, si por la que nos busca excelencia. O también es esta parte de así uso de recursos moderno, pero a trove nos también tengo así de nos banda y nos tengo traja ribatur el problema a nivel de prevención para nos evitar de llegar también a esta situación aquí. Decía doctor que muchas veces usted hizo referencia a un caso que es realidad. En la isla muchas veces tenemos casos muy repetitivos de amputaciones por motivo de la diabetes, etcétera, etcétera. Y yo decía que quizás eso obedece a que las sociedades del mundo se van acostumbrando a ciertos estilos de conducta, para no llamarlo cultura de un pueblo, y se hace normal que una persona pierda un pie y ya es parte, porque mi vecino también y el otro también y tengo un primo que también, entonces ya aprendemos a aceptar cosas que hoy día se pueden prevenir. Y tratamos con este tipo de programas de incentivar a la gente, no solamente de prestar atención a este tipo de técnicas modernas que pueden ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, que en vez de estar en una silla de ruedas podamos estar caminando normalmente en el futuro, pero como dicen, Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. Entonces nosotros también tenemos que ayudar a prevenir haciendo uso de todas las herramientas preventivas que hay hoy día, no solamente a través de mecanismos, tratamientos, etcétera, pero también uso de nuestra conciencia en cuanto a lo que es sobrepeso, en cuanto a lo que es una buena alimentación, en cuanto a lo que es el movimiento, y diría yo que el movimiento hasta en ambos casos, porque hay gente que por quizás no practicar una conducta preventiva tuvieron un desgaste de rodilla muy prematuro o lo que sea. Más o menos, doctor, ¿en cuánto tiempo una persona con un peso promedio y con una actividad promedio comienza a tener problemas de rodilla en la generalidad de los casos? Por desgaste. Por desgaste. Digamos que no a todo el mundo se le presenta. Eso es claro. Sí, todos tenemos algún desgaste a nivel de las articulaciones, pero siempre tiene que generar algo la artrosis, bien sea o porque hay un antecedente familiar, bien sea porque tiene un sobrepeso, porque fue un paciente deportista de alto rendimiento o incluso amateur, pero futbolista, por lo general. Claramente. Y estos se empiezan a presentar, si es en deportistas, alrededor de los 45 años. En las personas que es ya por condición, por desgaste, por deshidratación del cuerpo como tal, alrededor de los 60 años. ¿Sí? Y acá es cuando entonces llegan donde el ortopedista y el ortopedista tiene que enfrentarse y tomar una decisión. En el pasado las decisiones eran: tome simplemente analgésicos, ¿sí? Paracetamol, y esperemos a ver qué sucede.
Y ese esperemos a ver qué sucede podía transcurrir en 10 años, el paciente con dolor, tomando analgésicos, eventualmente dañando otros órganos como el hígado, el riñón, etcétera. Y cuando llegaba a los 10 años, ya les decían, bueno, ahora ya nos afrontamos a una situación en la cual necesitamos la cirugía. ¿Qué pasó durante esos 10 años? Poca calidad de vida. Ahora, ¿qué sucede de aquí en adelante? Tenemos que mirar si usted es candidato para una cirugía. Si el paciente ya es hipertenso, ya es diabético, ya tuvo cualquier problema de salud, entonces el médico ya va a empezar a decirte, fíjate, tenemos ahora las posibles complicaciones frente a la cirugía. ¿Qué sucede? Los pacientes muchas veces se asustan, ¿sí? Porque es real que se pueden presentar las complicaciones y terminaron sin tratamiento, sin cirugía, 20, 25 años con una calidad de vida muy regular. Ahora existe la tercera posibilidad, que es el tratamiento regenerativo. Veamos qué va a suceder durante estos 10 años. Hagamos el tratamiento regenerativo, el cual nos va a mantener muy bien, nos va a tener activos. Eventualmente puede que sí necesitemos una cirugía en el futuro, por supuesto, es eventual que sí, pero vamos a llegar con una calidad de vida durante 10 años, bien vividos, con una salud adecuada y afrontándonos muy bien ante una cirugía. Ya. En el más optimista de los casos, doctor, una persona, hablemos desde el momento de la detección de un problema, ya hablemos de artrosis de rodilla, desde el momento del diagnóstico hasta una posible recuperación total, siendo optimista más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Con un tratamiento de células madre, sí, con madre. El trasplante de células, con la inyección de células madre. El proceso como tal lo estamos logrando en 15 días. El paciente debe estar en Bogotá durante 15 días. Tenemos todo el tema locativo para hacer su acomodación en un hotel. Es ambulatorio, no hay que hospitalizarse. En un hotel frente a la clínica. Tenemos todo el transporte. El paciente llega y lo primero que hacemos es el diagnóstico. Si necesitamos hacer radiografías, tomografía, resonancia magnética, lo hacemos en Bogotá. Exámenes de sangre, ver cómo está su glicemia, la función renal. En todo eso nos tardamos unos 3 días y después empezamos con la desintoxicación, el detox, que dura entre 3 y 4 días más. Siempre la consulta de estos pacientes es dolor. Tenemos que preparar el cuerpo para ir disminuyendo el dolor, no solamente en su generalidad con el detox, sino en el sitio específico. Si es la rodilla, si es la cadera, si es la espalda, empezamos a hacer terapias. ¿Qué tipo de terapias? Son terapias también de alta tecnología, con terapias tipo shockwaves, ¿sí? Que son ondas de choque. Esto no es electricidad, son ondas de sonido de muy alta frecuencia y muy alta velocidad, que lo que hacen en el cuerpo es mejorar la calidad de colágeno localizada en ese sitio. También tenemos láser a profundidad de alta frecuencia, el cual desinflama la zona receptora donde vamos a inyectar las células madre. Y la otra terapia que hacemos es la tecarterapia, que eso es terapia con radiofrecuencia. Todo esto enfocado a disminuir dolor, a disminuir inflamación y a preparar el lugar donde van a ser recibidas las células madre. Esto tarda más o menos una semana. Si hacemos la expansión, dejamos las células expandiéndose durante otros 7 días y a los 7 días nuevamente hacemos una aplicación. Es decir, en 2 semanas completamos 2 fases de tratamiento. Quedaría una tercera fase, que es la fase ya final, en la cual ya se hace fisioterapia, dejamos algunos compuestos que son compuestos orgánicos y naturales, no utilizamos químicos, sino tratamos de continuar con la desintoxicación para que el cuerpo esté desinflamado y produciendo más células madre localizadas durante por lo menos 6 meses. Pero 15 días en Bogotá es donde completamos el tratamiento y el paciente empieza a notar mejoría casi que desde el mismo momento que llega con la desintoxicación y con las terapias que he comentado. Ya. Y si hablamos, por ejemplo, del proceso en que la persona, una vez aplicado el tratamiento, puede comenzar a llevar una vida normal, más o menos, ¿qué tiempo estaríamos hablando? A su regreso a su lugar de origen, en este caso Curazao, el paciente ya está dispuesto para empezar sus actividades normales. ¿Sí? Qué bueno. No requiere de ningún tipo de incapacidad. Entonces, esto es lo más llamativo también. Qué bueno. Bueno, me parece que en todas las intenciones que existen de reducir el gasto médico, el gasto por cuidado, el gasto por incapacidad,
que a veces achica, como decimos aquí, se va comiendo los presupuestos destinados a cuidado médico, creo que es una gran noticia y ojalá que pudiese en verdad implementarse este sistema y estoy seguro que así como las investigaciones y todo el trabajo científico que se ha venido realizando hasta este momento, que ha permitido llevar a este punto de tratamiento con células producidas por el mismo cuerpo humano y con mejores resultados y resultados de menos complejidad, estoy seguro que eso con el paso del tiempo irá a lo mejor ocupando más y más espacio de los tratamientos tradicionales y sustituyendo esos tratamientos y tantas intervenciones con el remedio del mismo cuerpo. Así es, día a día se están haciendo más publicaciones en todos los campos, en el campo de cirugía plástica, en pacientes con quemados. Esta semana salió una publicación que están haciendo en México, en el tema de la diabetes, en ortopedia estamos muy avanzados en el manejo del dolor y día a día se tienen más investigaciones y se sabe más de las células madre. En esto estamos todavía empezando, pero el campo que se ha ganado en los últimos 10 años es infinito. Porque los pacientes ya lo están pidiendo. En el pasado esto era como una película de ciencia ficción. Ahora tenemos el futuro hoy en nuestras manos, con todo el conocimiento, con todas las prácticas de seguridad, ¿sí? En nuestra clínica lo hacemos en salas de cirugía, en un ambiente quirúrgico, con un paciente que está preparado, con un anestesiólogo especialista para hacer una sedación, para que, si bien no es doloroso, igual necesitamos que todo esto sea un proceso no doloroso y que genere bienestar al paciente en todo momento. Entonces eso es lo que buscamos nosotros también en nuestra clínica. Correcto. Hoy día gran parte de los tratamientos, la palabra que el doctor acaba de mencionar es clave en el tratamiento médico, que es bienestar, que el paciente pase por el menor trauma posible, por el menor dolor posible. Hay procesos que aunque garantizan, bueno, seguro está el cielo, como dicen, para otro lugar, pero en todo caso hay trabajos que aunque garanticen una mejoría, el paciente tiene que someterse a días de un intenso trabajo que genera muchísimo dolor, muchísimo malestar. Y cuando empieza el proceso de recuperación, que en algunos casos es sumamente largo, es cuando la gente empieza quizá a sentir esa satisfacción de poder lograr el sueño de su vida, de haber corregido un problema que estaba creando un sistema de vida deficiente. Ahora bien, teniendo estas alternativas, creo que es una gran noticia y ojalá que pudiese ponerse esto en práctica. Doctor, no sé si estoy haciendo una pregunta que le compete a usted contestar, pero sería bueno para nuestros televidentes también saber este tipo de intervenciones, cómo se maneja en cuanto al tema de los seguros. En este momento, los seguros no lo están cubriendo. Por lo menos puedo hablarte de Colombia, que es donde conozco mucho más. En Colombia no se cubren porque nosotros trabajamos bajo algo que se llama la Ley 100 y la legislación no los contempla. Estrictamente no los contempla. ¿Por qué? Porque cuando se hizo esa legislación, las investigaciones estaban todavía empezando y no había nada seguro. Va a ser necesario hacer un cambio de legislación en Colombia. Desconozco exactamente cómo está la legislación en Curazao. ¿Sí? Lo cierto es que sí tenemos un interés de que esto lo cubran los seguros. ¿Por qué? Porque va a ser, si bien no son tratamientos costosos, muy costosos no son muy accesibles, al contrario, por todo el bienestar, por todo lo que generan. Estamos haciendo, por lo menos en Colombia, campaña y lobby para que esto sea cubierto en algún momento. Sin embargo, los pacientes, y es lo que yo les digo a mis pacientes, también desconozco cómo es el tema de incapacidades acá en Curazao, pero cuando a ti te incapacitan por una cirugía de rodilla, por ejemplo, 3 meses, 4, hasta 6 meses que tienes que estar incapacitado por este tipo de cirugías, a ti el seguro no te paga todo tu sueldo, te paga solamente un 60%. Si tú haces cuenta de ese salario, que es un 30% que dejaste de vengar durante 6 meses, te sale muchísimo más económico hacerte un tratamiento con células madre pagado de manera particular que una prótesis que es un futuro incierto pagado a través del seguro. Claro. Entonces son cosas en las cuales empezamos a poner en la balanza, ¿sí? El tema económico versus el tema bienestar, y siempre ha salido ganando el tema bienestar, por donde tú lo mires.
Comprendo. Doctor, vamos a hacer una pausa para cumplir con algunos anuncios de los que hacen posible este programa y enseguida estamos de regreso con el segundo segmento de esta entrevista muy interesante tocante de células madres. Triunfo é sentimento de alegria depois de trabalhar duro. É sacrifício, disciplina e perseverança. Triunfo é para que tenha a mentalidade de que progressar e alcançar o máximo da vida. É para que dar 100% sem importar a dificuldade de cada momento. Triunfo não te discrimina. É para nós tudo que está disposto para fazer o esforço necessário. Analisar onde botar e onde você está parar. Que cultura vamos ter hasi of passaden. Para realizar com importante etapa invertir tempo presente, vamos invertir tempo, dedicação e atenção de nós mesmos. Para nós mesmos, para nossa família e para o corso. TCI te garantia para futuro pelo brilho. Tu na de boa parte, para nós vai adiante. E assim, triunfar. Refineria Isla, o coração para a comunidade. Motivo não suficiente para despedir de você querer com o serviço de agência funerária senhorial, profissionalismo e respeito. Nós está suichurato vai no departamento de dietista nan caminda também e Frau Bertat tem alguma informação para nós, mas valioso que tem a ver com nossa alimentação. É importante para nós tirar vista riba e maneira como nós está come. Aí na Advent também tem departamento especial que está dando nós mais informação riba essa aqui. Nós está junto com o Frau Bertat aí na Advent e está explicando-nos tocante de proteína. Proteína é algo que está em nosso alimento, em nossa comida, pero que mestre de balança de quantidade de proteína que nós come e quantidade de proteína que nosso corpo tem mestre. Primeiramente, o Frau Bertat danke para estar junto conosco e está importante para nós televidentes lançar que é proteína. Proteína é macronutriente. O nutriente não dá partir entre macro e micronutriente. Macro significa que o nutriente não é grande e proteína está com de essa aqui, mesmo que também com fat e carboidrato. E botar em abo que o micronutriente não também que o nutriente é mais chiquito, que da maneira vitamina e mineral. Proteína está dando nos caloria e também forma parte de vamos dizer, todo o processo de construção que tem que tomar lugar de nosso corpo. E proteína aqui forma parte de todo células de nosso corpo. Você tem que pensar, por exemplo, riba células de nos músculos, você tem que pensar riba células de nos órgãos, de sangue, de até no sistema nervioso. Tudo isso aqui está consistido de proteína. A proteína está só, por exemplo, de sangue, está só para o transporte de zuurstof. Em caso de espir, é só para o opbouw de espir, of vamos para espir por ordem reponer no momento que o espir ordem quebrar, que está em caso, por exemplo, no momento que ele não faz exercício, no momento que espir está ordem quebrar, então a proteína que está só para espir por ordem recuperar back. Algo nós temos uma ideia mais ampla de que é a proteína. Está importante para nós consumir proteína necessário, pero onde nós está em ele, em qual produto nós porranha suficiente proteína. Bom, tem dois tipos de proteína. Botar em é proteína de planta, então é proteína de bestia, que nós chamamos também é proteína animal. É uma de planta, botar em todo produto de bonchi, que é vamos pensar em bonchi corá, bonchi preto, em todo tipo de bonchi de soja também. Que está extra rico na proteína, pensei que bem, ora boa, produto não está vegetariano, não está trabalhando a base de bonche de soja aqui, você sabe que está extra rico na proteína,
E também, não bom só, pero também tem leite, por exemplo, tem semilla, também, tudo isso aqui não está rico na proteína, e hasta algum grano, maneira, por exemplo, havermout, que é o que nós chamamos Quaker, aunque Quaker é uma marca eigenlijk, pero esse está também algo que contém bastante proteína, e hasta certa verdura não contém bastante proteína. Pero vamos estar consciente sim, que não está mesmo coisa, por exemplo, é proteína que tem bom, que é se você é vegetariano foral, se você tem que comer boa proteína, você foca mais tanto riba é bom e é nete não, e automaticamente é verdura não tem proteína, por exemplo, maneira brócoli. Essa aqui não bota comer não também, não ajuda, pero não que bota comer comida com verdura só. Isso não é suficiente para boa a proteína que você tem. Então, outro tipo é proteína que vem de bestia. Essa aqui bota ele de um produto não. Vamos dizer, todo produto de carne, vou pensar riba, galinha, pescar, coisa de lamang, tudo isso não contém proteína. E também produto não que vem de bestia, maneira huevo, leite, queijo, ou produto não que traz essa aqui. O que me digo bisa também se tá com não é recomendável para comer roupa proteína que vem de bestia, de com para sombra consumo alto de essa aqui não, tamarana risco alto também para certa maleza não maneira tá é caso de diabetes tipo 2. Pois tá bom para comer mais de proteína não que vem de planta. O se não está come carbohidrato, tem gente que gusta dar un tiki suco para suelta de una fuerza, energía, etcétera, etcétera, lo cual no está turora, está verdad, es decir, lo cual porta incluso algo contrario a lo que nos que logra con para qué cosa importante el consumo de proteína. Bom, a parte de coisas como mencionar para mim acaba que tá vamos com proteína tá contribuindo todo o processo de construção de nosso corpo. Também é ajudável para vamos indiretamente para manter peso saudável ou para chegar a peso saudável de com. Porque no momento que você come proteína, essa aqui te ajuda para aguentar o estômago, na moda que você acaba de botar llena mais li, ora você comendo uma comida. Se você comida consiste de proteína, o estômago está llena mais li. E também é aguenta mais largo do estômago que põe que você não está hambre li. Ou, por exemplo, uma pessoa que está perdendo peso, ya sea pasó, tiene un problema de salud, o ya sea pasó, está de arriba un diet, está purvando de baja peso, ela considera que es ser baja peso, o para cualquier razón, una persona que está bajando peso, está requerida más proteína o es sigue come, es una cantidad. Que con persona que está perdiendo peso, mester tener cuenta con él para lo que te trata proteína. Também no momento que você está bezig a perder peso, é importante para comer suficiente proteína. Então, no momento que você está perdendo um quilo, não, se você não come suficiente proteína, está lá que perder espírito também, e essa aqui não é o que você deseja. No momento que você está perdendo peso, não é que perde juist é vet. Não é que perde espírito, que eigenlijk é força de uma pessoa. Então, é importante para esse também para comer suficiente proteína. Quanto proteína un gen de meser consumir? ¿Cuánto está en cantidad adecuada? Bom, adulto que está saudável tem que ser de mais ou menos 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso. Essa aqui conta para a pessoa que tem peso saudável. No momento que uma pessoa tem peso que não está saudável, o peso de pessoa me se vai corrigir, no sentido que vamos dizer, dietista lo por assim essa aqui para calcular essa aqui, calcular aqui coloca o peso saudável de a pessoa aqui, a base de a pessoa sua altura, então o peso aí usa para multiplicar com 0,8 para calcular a quantidade de proteína que uma pessoa tem que ter para dia. Então, me por mencionar exemplo, por exemplo, se tem uma pessoa que pesa 150 kg, por exemplo, bueno, usa a quantidade de peso aí para multiplicar com 0,8, porque se não tem uma quantidade enorme de proteína, então o corpo não tem que ter tanta proteína, assim, tampouco. Ora, vou calcular o peso saudável, quizás um peso saudável para a pessoa importa 80 kg, e ora a cifra aí você usa para multiplicar com 0,8, então você tem a quantidade que é necessária. Danke, Frau Bertat, para a participação na secção de Advanced Ziekenhuis Prevenção da boa decisão. Uma contribuição de Advanced Ziekenhuis de ânimo para
orientarnos población arriba aspecto preventivo para lo que te trata vos salud. E nós sabemos que mais nosso programa vamos para de saúde. Para isso, nós sintonizamos tiki lá, nos explica no início do nosso programa que você está desfrutando do nosso programa vamos para de saúde na casa de gente. Nós está em estúdio de Boa Noite Corsao, motivado pelo hecho que cambio no produto de preparação para North Sillas Festival na World Trade Center. Caminha nos estúdios nanta situar, a pone que nós será fia e ser de nosso programa Rumán Boa Noite Corsao. Pero importante está el contenido. Importante esta visita que nos tiene doctor Carlos Guerrero, que está médico, está proveniente de Bogotá, Colombia, y está especializado en el trabajo con células madres, célula mama. Entonces, nos tiene una cantidad de buenas noticias que nos hayan de el primer segmento, y nos que papi un tiki arriba algún otro detalle, como siempre nos haya algún comentario, alguna sugerencia tocante de paciente con reumatismo, con reuma. Entonces, la que nos va a tener una doctor Guerrero por darnos alguna noticia en relación con eso aquí. Doctor Guerrero, en nuestro programa hemos tenido en el pasado algunas inquietudes de pacientes de reuma. Lamentablemente no tenemos un reumatólogo en la isla, sin embargo hay médicos internistas que se han dedicado a estudiar esta materia a fondo y hasta donde pueden han venido dando ayuda a los pacientes que sufren de reuma. ¿Qué podemos decirle, qué esperanza podemos darle a los pacientes de reuma en este sentido con el uso de células madres? Ok. Acá empezamos a diferenciar lo que veníamos hablando en el segmento anterior, que es la artrosis, que la artrosis es el daño progresivo mecánico. La artritis es ya una enfermedad, lo anterior es una condición. Correcto. Esto es una enfermedad, la cual es una enfermedad autoinmune, en la cual de alguna manera tus células propias, inmunológicas, están empezando a atacar porque reconocen como extrañas células de tu propio cuerpo, el colágeno. Y empiezan a comer, digámoslo de esa manera. En ese orden de ideas, el tratamiento que se hace en este momento en todo el mundo es muy similar al tratamiento que se hace al cáncer. Se hace con quimioterapéuticos, con metrotexate, con rituximab, que son medicamentos utilizados todos como quimioterapia en el cáncer. ¿Qué sucede? A largo plazo, igual esos medicamentos tienen los efectos nocivos que puede tener cualquier quimioterapia, con el agravante que la quimioterapia a ti te la dan por periodos, ¿sí?, fijos, porque esperamos que la quimioterapia acabe con tu cáncer. Sin embargo, en el reuma, en la artritis reumatoidea, tiene que ser de por vida, porque esa condición, esa enfermedad no se te va a curar. Entonces empezamos a ver qué va a suceder con los medicamentos que se está tratando la artritis reumatoidea. Y acá es donde surge la alternativa también de las células madre y de tratamientos que sean relacionados con enfermedades autoinmunes. Cuando hacemos la transferencia a los pacientes de células madre, lo que vemos es que, y repito y soy enfático, no hay que dejar los tratamientos como el metrotexate, como todo lo que nos dan los internistas o los reumatólogos, porque lo que nos hace las células madre es que tenemos la capacidad de disminuir esos medicamentos a niveles que no sean tóxicos para mi cuerpo, pero que sí estén enfrentando la patología. Es decir, si combinamos los dos tipos de terapias, siempre tiene que ser de la mano los dos tipos de terapias, los síntomas nos van a mejorar, el sistema inmunológico nos va a mejorar y por ende vamos a tener una mejor calidad de vida durante muchísimo tiempo. Y el metrotexate, la prednisona, el rituximab a dosis muy bajas no va a ser tan nocivo como si lo estuviéramos haciendo solo sin el tratamiento de medicina regenerativa. Aparte de esto, como tenemos daño a nivel de las articulaciones, de las grandes articulaciones, lo tratamos como se trata la artrosis. Y de esa manera evitamos que en las grandes articulaciones tengamos que hacer las grandes cirugías también. Entonces es un doble uso el que tiene las células madre y la medicina regenerativa en pacientes artríticos. El tema de enfermedad sistémica en el cual estamos disminuyendo por completo
el efecto tóxico de los medicamentos y a nivel localizado de las articulaciones, dándole mejor probabilidad de vida a esa articulación. Correcto. Una de las cosas que a veces se hace presente con muchísima frecuencia es el daño óseo en las personas de edad avanzada. Nos grandinan, nos sienten grandinos, nuestros ancianos. Y yo no me atrevería a afirmar lo que le compete a un médico afirmar, pero yo creo, por lo que uno escucha, que una de las lesiones más frecuentes en los ancianos es la pelvis, la fractura de ese tipo de... Estamos hablando de fractura, pero también desgaste. ¿Hasta qué edad una persona puede tratarse con células madre? Pongamos a un lado la parte de fractura, que creo que es otra cosa, pero el desgaste, por ejemplo, de la cadera. No hay un tiempo límite como tal. Lo que nosotros hacemos es, no importa la edad del paciente, tomamos una suficiente cantidad de muestra para hacer un concentrado suficiente para cada paciente y hacer la expansión. Ahora bien, cuando, por decirlo de alguna manera, la muestra no es suficiente o es un paciente muy anciano, lo que hacemos es que tomamos una muestra mixta. Tomamos tanto de la médula ósea, del bone marrow, como de la grasa. Y hacemos un combinado, lo suplementamos, lo enriquecemos y de esa manera tenemos una adecuada muestra y unas células madre activas para hacer el tratamiento de ese paciente. Una vez que se reproduce este cartílago, el desgaste depende de algo o vuelve a ser como era antes. Yo siempre comparo, cuando me hacen esta pregunta, el cuerpo con un vehículo, con un carro, ¿sí? En el cual, si tú tienes un vehículo, vamos a decir cualquier año, 2010, ¿sí? Se te gastaron las llantas, ¿de acuerdo? Tuviste que cambiarle las llantas en el año 2014. En el momento que le pones llantas nuevas, no significa que van a ser para toda la vida. Porque igual tú lo sigues rodando y lo sigues utilizando. Muy seguramente cuando te cumplan, no sé, 50.000 kilómetros, lo vas a tener que cambiar nuevamente. Y eso es lo que sucede con nuestro cuerpo, con cualquier tipo de tratamiento que hagamos. Tenemos que hacerle mantenimiento. Yeah. Entonces, si nosotros le hacemos mantenimiento a nuestros vehículos, ¿por qué no le hacemos mantenimiento a nuestro cuerpo? Es algo que no entendemos, pero nunca lo hacemos. Los chequeos, la buena alimentación, la buena hidratación. Si tenemos un problema en la articulación, estar aplicando, si no son células madre, por lo menos plasma, que con el plasma podemos, después de hacer el tratamiento con células madre, mantenernos durante más tiempo, ¿sí? Entonces, no es un tratamiento de por vida, por esa razón. Porque igual seguimos viviendo, seguimos gastando la articulación, pero lo cierto es que no vamos a necesitar la cirugía y vamos a estar sin dolor hasta cuando volvamos a necesitar un tratamiento. Ya. En el proceso de tratamiento, doctor, se requiere, ya usted habló de que hay que hacer un chequeo previo, lógicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿hay algún grado de complejidad? ¿Hay algo que no permita determinado tipo de pacientes que no tengan accesibilidad a este tratamiento, que tengan alguna contraindicación? Sí. Los pacientes que tienen una anemia crónica severa, que están descompensados, no los podemos tratar. Pacientes diabéticos descompensados, pacientes que se encuentran activos con un tratamiento con quimioterapéuticos, porque los quimioterapéuticos actúan directamente sobre la médula ósea, pacientes que cursen con una infección aguda y pacientes embarazadas. Básicamente ese es el gran grupo de pacientes, ¿sí? Por supuesto, todo lo que se deriva de ellos, pacientes con desnutrición, pacientes que eventualmente, pues por supuesto, si están siendo tratados con quimioterapéuticos, asumimos que tienen un cáncer. Entonces, este es el grupo de pacientes en los cuales no es conveniente hacer un tratamiento en ese momento. Lo que no significa que después de que estén compensados, sí lo podamos hacer, como lo hemos hecho con muchos pacientes. Ya. En el caso de que una persona tuviese alguna duda o alguna consulta previa, debería obtener algún tipo de certificación local, alguna remisión de un médico de casa, una persona que quisiera ir a Bogotá, en este caso, que está viendo nuestro programa y le interesa el tema, a sabiendas de que tiene un desgaste, tiene una artrosis. ¿De qué manera puede, cuál es el paso a seguir inicialmente? Nosotros tenemos acá, y creo que están poniendo los números en algún momento, tenemos nuestros contactos acá, pueden llamar a esos teléfonos, comunicarse vía WhatsApp y
podemos hacer una videoconferencia, que es lo que hacemos con los pacientes. Previamente voy a pedirles que nos envíen un resumen de la historia con los resultados de los laboratorios, con las imágenes de las radiografías, de las MRI, de las tomografías, para nosotros poder analizarlos con todo el equipo médico y en ese momento ya tener una videoconferencia como tal. O nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.stemwell.co. No es necesario como tal una remisión de los médicos de acá, porque como no existe el tratamiento, como no está avalado en la Seguridad Social de Curazao, pues, y son tratamientos hasta el momento que deben ser costeados por el paciente, no se necesita una revisión como tal. Simplemente el deseo de conocernos, de saber qué posibilidades tenemos de tratarlos y que hagan los contactos en estos números que tenemos acá. Perfecto. Bueno, doctor, yo quería darle las gracias por su visita y por tanta información que hemos recibido hoy, y información que no solamente es bienvenida, pero además de esto crea una expectativa, porque sabemos que esto, si esto es así hoy día, es una especie de garantía de que estos estudios van a seguir avanzando en el futuro, y va a haber muchas más posibilidades, sobre todo de corregir esos detalles que, aunque quizá no son de muerte, pero que sí crean una dificultad para una calidad de vida óptima como debería ser. ¿Hay algún mensaje que usted quisiera darle a nuestros televidentes antes de concluir nuestra entrevista? El mensaje que siempre le doy a todos mis pacientes: que tengan una calidad de vida adecuada, que se cuiden, que hagan ejercicio, que se hidraten, que por sobre todas las cosas sean felices, que vivan en familia, y que cualquier cosa en Bogotá, mi equipo y yo estamos a su servicio. Muchísimas gracias, doctor, pero no me voy a ir sin hacerle una última pregunta, porque lo he escuchado en diferentes ocasiones referirse a hidratación. ¿De qué estamos hablando? Mira, la artrosis se genera por no hidratarnos bien. ¿Ah, sí? Así es. El colágeno requiere de mucha agua. De hecho, nuestro cuerpo, al igual que el globo terráqueo, las 3/4 partes es agua. Si nosotros no nos cuidamos en una adecuada hidratación durante toda la vida, la gran mayoría de enfermedades al finalizar nuestra vida en la ancianidad están relacionadas con que no tuvimos ese cuidado. Y es muy sencillo, simplemente el tomar agua, el tomar líquidos todo el tiempo nos protege el riñón, nos protege nuestro corazón y nos protege nuestra digestión. Y todo eso hace una salud adecuada para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, y muchísimas gracias a su equipo, a Vicky, gracias también, gracias por toda esta coordinación para poder llegar a tener esta entrevista tan satisfactoria con nuestro invitado de hoy, porque de verdad estoy seguro que hemos aportado una gran cantidad de información de muchísimo valor para aquellas personas que tienen problemas con artrosis, que tienen problemas de rodilla, como lo ha explicado el doctor. De forma aquí nos llega a final de nostro programa Llave, contento di poter cumplir con jornada más patrese, información valiosa para vos en riba terreno di cuido médico y salud. Un danke speciale, tenemos próximo programa para nos volver topa y papia di salud.